Me llamo Rubén Aguilar, aunque en el mundo del que vengo, el único nombre que importaba era mi apodo, El Sombra. Tengo 45 años, pero siento como si hubiera vivido 3 vidas, y cada una de ellas terminó mal. Les hablo desde el corazón del silencio, desde una celda de aislamiento en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. Los guardias la llaman el Alcatraz de las Rocosas. Pero para los que estamos aquí dentro, es simplemente la tumba. Aquí cumplo 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Es el eufemismo del gobierno para decir que me enterraron vivo. Y desde esta tumba de concreto y acero, he decidido que el silencio ya no me sirve de nada. Voy a contarles la verdad. No para buscar el perdón de un Dios en el que dejé de creer hace mucho, ni la simpatía de ustedes. Porque para gente como yo no hay perdón ni simpatía. Lo hago porque el mundo que ustedes creen conocer, el que ven en las noticias y en las series de narcos, es un puto teatro de marionetas. Todo lo que han leído sobre los Zetas, la organización más brutal y sanguinaria que ha parido México, es una mentira. Una fachada construida con sangre y propaganda para ocultar el verdadero rostro del poder. Les vendieron la historia de Heriberto Lascano, el Lasca, el Z3, el militar desertor, el fundador implacable, el monstruo original. Les contaron las leyendas de Miguel Ángel Treviño, el Z40, el sádico que disfrutaba guisar a sus enemigos en tambos de ácido. Y no se equivoquen, eran monstruos. Eran la cara visible del terror, los perros rabiosos que soltaban para devorar el país. Pero un perro, por más feroz que sea, siempre tiene un amo. La verdadera cabeza, el cerebro que movía cada pieza en ese tablero de ajedrez sangriento, el hombre ante quien incluso el temido Lascano bajaba la mirada y se cuadraba como un recluta. No tenía un apodo con la letra Z. No cargaba un cuerno de chivo bañado en oro ni vestía botas de piel exótica. Se vestía con trajes italianos de miles de dólares. Bebía vinos que costaban más que mi sueldo de un año en el ejército. Y tenía oficinas con vistas panorámicas en los rascacielos de Santa Fe, en la Ciudad de México, y en los distritos financieros de Minnesota, Houston y Miami. No lo conocíamos por su nombre. En los círculos más cerrados, en susurros cargados de miedo y reverencia, lo llamábamos el arquitecto. Y fue él, no los narcos que ustedes conocen, quien diseñó y construyó el infierno en el que se convirtió México. Lascano y Treviño eran sus maestros de obra, sus ingenieros de la muerte. Pero el arquitecto era el dueño del proyecto. Seguramente, la primera pregunta que cruza su mente es: ¿cómo carajos un sargento primero de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, un hombre condecorado por misiones de alto riesgo contra la guerrilla en Chiapas y la erradicación de plantíos en la Sierra de Guerrero, termina convirtiéndose en el perro de presa de estos demonios? La respuesta, créanme, no es tan glamorosa ni complicada como las películas les quieren hacer creer. No fue la ambición desmedida. No soñaba con montañas de dólares ni con tener un harén de mujeres. Fue algo mucho más primitivo y universal: la desesperación. La clase de desesperación que se te mete en los huesos, que te ahoga lentamente, apretándote el cuello cada noche cuando intentas dormir. Mi hija, mi única hija, Valeria, mi luz, nació con una tetralogía de Fallot, una malformación compleja en el corazón. Los doctores del hospital militar, con esa burocracia insensible que carcome a nuestro país, me dieron una palmadita en la espalda y una sentencia de muerte. Sargento Aguilar, la lista de espera para la cirugía que necesita su hija es de 2 años, tal vez más.
Yo lo miré, sintiendo cómo la sangre se me helaba. Doctor, los especialistas privados dicen que necesita la operación en menos de 6 meses, o no sobrevivirá. El médico ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Pues entonces, o consigue usted el dinero para un hospital privado, sargento, o empiece a rezarle a su santo de preferencia. La frialdad de sus palabras me golpeó como una bala. El costo de la operación, en una clínica de Houston, que era la única con la tasa de éxito que Valeria necesitaba, era de $150,000, el equivalente a 20 años de mi sueldo íntegro. 20 años. Mi hija no tenía ni 2. Me deshice de todo. Vendí el pequeño terreno que mis padres me heredaron. Vendí nuestro modesto coche. Empeñé las medallas al valor de mi padre, que también fue militar. Mi esposa y yo vendíamos comida los fines de semana. No era ni una gota en el océano de lo que necesitábamos. Una noche, hundido en la miseria en una cantina de mala muerte en Reynosa, ahogando mi impotencia en un tequila barato que me quemaba la garganta, sentí una mano en mi hombro. Era Arturo, el griego, un viejo compañero del GAFE, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Había desertado años atrás y los rumores decían que se había ido al otro lado. No lo había vuelto a ver. Se veía transformado. El uniforme raído había sido reemplazado por una camisa de seda. Un reloj Rolex brillaba en su muñeca, y afuera lo esperaba una Cheyenne del año con vidrios polarizados. Vio el abismo en mis ojos, la desesperación de un animal acorralado. No me hizo un discurso. No me dijo, vente a la maña, güey. Simplemente sacó un fajo grueso de billetes de $100 y lo puso sobre la mesa pegajosa. Para los primeros gastos de Valeria, dijo, no es nada, he escuchado lo de tu niña. El patrón, el comandante Lascano, valora a los hombres como nosotros. Hombres entrenados para la guerra, no para desfiles. Con nosotros, Rubén, en un mes, no solo le pagas la operación a tu hija. Le compras una casa en McAllen para que se recupere, le aseguras la mejor educación, le das la vida que este pinche gobierno culero nunca nos va a dar. Me habló de una nueva hermandad, de una legión de soldados que no respondían a generales corruptos y políticos traidores. Me dijo que ellos eran la verdadera fuerza que estaba limpiando el país de ratas. Y yo, con la imagen de mi pequeña Valeria conectada a tubos y monitores quemándome la retina, quise creerle. Le creí cada puta palabra. Esa noche no le vendí mi alma al diablo. Se la regalé en una bandeja de plata a cambio de la promesa de un milagro que el país por el que había sangrado me había negado. Mi bautismo de fuego no fue una emboscada en la sierra ni un asalto a un rancho. Fue en el infierno de asfalto y concreto de Nuevo Laredo, la joya de la corona, la plaza más disputada y sangrienta de México, la puerta de entrada de todo. Me asignaron a una estaca, un comando de reacción rápida bajo las órdenes de un ex caibil guatemalteco, un tipo parco y brutal al que llamaban el Brujo. Mi primer jale, mi primera misión, parecía de rutina. Vamos a levantar a un contador del Cártel del Golfo. Nos instruyó el Brujo en la casa de seguridad mientras limpiaba una 5-7. Sombra, tú eres el nuevo. Tu trabajo es simple. Manejas la segunda camioneta, una Tahoe de contención. Cubres la retirada. No disparas a menos que te disparen. ¿Entendido? Asentí. Éramos 8 hombres en 2 camionetas. Yo al volante de la segunda, con 3 muchachos que no pasaban de los 20 años, reclutados de las pandillas locales, con los ojos inyectados de adrenalina y droga barata. El objetivo era una cafetería Starbucks en una zona comercial de lujo, un lugar donde los narcos de cuello blanco se sentían seguros.
La primera parte fue quirúrgica, limpia. Dos de los nuestros, vestidos de civiles, entraron, localizaron al tipo, lo tomaron por los brazos y lo sacaron sin un solo grito. Lo metieron en la primera camioneta, una Suburban blindada. Parecía pan comido, pero el contador no estaba solo. Sus escoltas, 4 hombres en una Durango y un Tsuru estacionados al otro lado de la calle, reaccionaron en segundos. El infierno se desató. El sonido de los cuernos de chivo rasgando el aire de la tarde, el estallido de los cristales de los escaparates, los gritos de la gente corriendo por sus vidas. El brujo, en la Suburban, no lo pensó 2 veces. Pisó el acelerador a fondo y desapareció con el paquete. Nos dejaron colgados. La Durango y el Tsuru nos bloquearon la salida, clavándonos en medio de la avenida. Nos llovía plomo por los 3 flancos. Los 3 muchachos que venían conmigo empezaron a disparar a lo loco, vaciando sus cargadores en ráfagas inútiles contra los vehículos, gritando pendejadas. Era pánico puro, no combate. Iban a masacrarnos. Vi al líder de los escoltas del Golfo, un tipo gordo y bigotón con una AR-15 con mira de punto rojo, bajarse de la Durango. Estaba dirigiendo a sus hombres, coordinando el fuego, flanqueándonos por la banqueta. Nos iban a cazar como a ratas. En ese instante, los 9 años en las fuerzas especiales tomaron el control de mi cuerpo. El miedo se evaporó y fue reemplazado por una claridad helada. ¡Alto el fuego, cabrones!, grité con la voz de mando que usaba en el campo de entrenamiento. Fuego controlado, ráfagas cortas. Concentren el fuego en la Durango. Los muchachos me miraron como si les hubiera hablado en otro idioma. Tomé el radio. Brujo, aquí Sombra, nos tienen clavados en la avenida Guerrero. Necesitamos apoyo o nos van a reventar. Del otro lado, solo estática. Nos habían abandonado a nuestra suerte. A la verga, pensé. Tomé mi rifle, un G3 de batalla, herencia del ejército, confiable y letal. ¡Tú!, le grité al más cercano, un morro flaco con un tatuaje de la Santa Muerte en el cuello. Cubre el flanco derecho. No dejes que se acerquen. Tú, atrás, vigila los callejones. Salí del vehículo por el lado del copiloto, usando el motor como cobertura. El gordo del Golfo me vio y levantó su rifle. Fui más rápido. Mi entrenamiento me decía que en una situación así, no se apunta al pecho blindado. Se apunta a la caja de fusibles. 3 disparos, rápidos, controlados. Pum, pum, pum. Uno en la pelvis, para romper su base y derribarlo. Los otros 2 en la cabeza. Cayó como un saco de cemento. La cabeza de la serpiente había sido cortada. Sus hombres, al verlo caer, perdieron la formación, dudaron por un segundo. Ese segundo fue todo lo que necesité. Ahora, fuego de supresión y avance, ordené. Nos movimos con disciplina, usando los coches estacionados como cobertura, avanzando y disparando por parejas, como me habían enseñado en el desierto de Chihuahua. En menos de un minuto, la balacera había terminado. 2 de sus hombres yacían muertos. Los otros 2 huyeron en el Tsuru. Nuestra Tahoe parecía un colador, pero estábamos vivos. Cuando finalmente llegamos, cojeando, a la casa de seguridad, el brujo estaba blanco como el papel, tratando de explicarle la situación a alguien. Y ese alguien era Heriberto Lascano. Estaba allí, por una de esas casualidades del destino, supervisando personalmente la plaza. Había escuchado toda la comunicación por el radio. Salió al patio cuando llegamos. Su presencia era abrumadora.
una aura de violencia contenida. Ignoró por completo al brujo. Caminó directamente hacia mí. Yo estaba cubierto de polvo, sudor y pequeñas esquirlas de vidrio. «¿Quién eres tú?», me preguntó con esa voz rasposa y baja que parecía hacer vibrar el aire. «Rubén Aguilar, señor. Ex sargento primero de Gafes». Lascano me escaneó de arriba abajo. Su mirada no era humana, era la de un depredador evaluando a otro. Se fijó en mi rifle, en la forma en que lo sostenía, en la disciplina de mi postura a pesar del caos. Vio la calma en mis ojos. Luego, se giró lentamente hacia el brujo y le dijo con un desprecio palpable: «Este hombre, en su primer día, vale más que toda tu bola de pendejos inútiles. A partir de hoy, trabaja para mí, directamente». Ese día, en ese patio polvoriento, dejé de ser un simple sicario. Lascano me había bautizado con su mirada. Me había convertido en uno de sus hombres de confianza, su sombra. Mi ascenso dentro de la organización fue vertiginoso. Lascano, a diferencia de otros capos, valoraba la estructura y la disciplina militar por encima de la brutalidad sin sentido. Aunque ciertamente no le hacía ascos a esta última cuando la consideraba necesaria. Vio en mí el reflejo de su propio origen. Me sacó del trabajo callejero y me puso a cargo de lo que más le importaba: la formación de sus tropas. Montamos campos de entrenamiento clandestinos en ranchos remotos de Tamaulipas y Veracruz. Allí, convertíamos a pandilleros de barrio, a expolicías corruptos y a jóvenes desesperados en máquinas de matar. Les enseñaba tácticas de combate urbano, formaciones de asalto, manejo de explosivos, contrainsurgencia, todo lo que había aprendido en el ejército, pero aplicado a la guerra del narco. Mi reputación creció. Me convertí en el Sombra, el ejecutor silencioso, el tipo al que Lascano llamaba cuando necesitaba que un trabajo se hiciera de forma limpia, rápida y sin dejar cabos sueltos. Me encargaron limpias de células rivales en Veracruz, donde dejamos un reguero de cuerpos para mandar un mensaje. Me mandaron a calentar la plaza en Zacatecas, desatando una ola de violencia que obligó al cártel local a replegarse. Ejecuté a políticos y jefes de policía en Michoacán que no querían alinearse con la nueva empresa. Me estaba convirtiendo en un monstruo, pero la paga era increíble. La operación de Valeria se había pagado en efectivo. Y ahora ella y mi esposa vivían en una residencia en San Antonio, Texas, con los mejores médicos a su disposición. Yo me decía a mí mismo que cada atrocidad era una inversión en su futuro. Era la mentira que necesitaba para poder mirarme al espejo. Y entonces, una tarde de verano, mientras supervisaba un cargamento en la frontera, recibí una llamada en el teléfono satelital, la línea directa con el Z3. Era Lascano. «Sombra, te necesito en un rancho en los límites de Coahuila y Nuevo León. Mañana al amanecer. Vienes solo, en un coche civil, sin armas largas. Es una reunión de alto nivel. Serás parte de mi seguridad personal». La orden era inusual. Llegué a una hacienda amurallada que parecía más una fortaleza militar que un lugar de descanso. Había un perímetro de 3 anillos de seguridad. Hombres con Barrett calibre .50 en las azoteas. Camionetas artilladas escondidas entre los árboles. Pensé que sería una cumbre de capos. Una reunión para negociar treguas o declarar guerras. Imaginé que vería a los Beltrán Leiva, a la gente del Chapo Guzmán o del Mayo Zambada. Pero cuando un halcón me guió al interior de la casa principal, a una sala de juntas lujosamente decorada con muebles de caoba y arte moderno, me di cuenta de mi error. En la sala no había narcos.
Solo estaban Heriberto Lascano y Miguel Ángel Treviño, el C40. Y frente a ellos, sentado cómodamente en un sillón de piel, como un rey recibiendo a sus vasallos, había un hombre de unos 50 y tantos años. Pelo canoso perfectamente peinado hacia atrás. Un traje italiano de lino color crema que gritaba dinero. Y unos zapatos que brillaban más que el sol del desierto. No tenía un arma a la vista. A su lado, sobre una mesita de cristal, una copa de vino tinto a medio beber. Su español era perfecto, educado, sin ningún acento regional. Y de vez en cuando, se dirigía en un inglés fluido y sin esfuerzo a dos hombres de aspecto anglosajón, vestidos con guayaberas, pero con el porte inconfundible de exmilitares o agentes de alguna agencia. Me quedé de piedra, parado junto a la puerta. Lascano, el hombre que hacía temblar a generales y gobernadores, estaba de pie, con una postura casi sumisa, escuchando atentamente a este señor. Treviño, el sádico que desollaba gente por diversión, no abría la boca, solo asentía. El hombre del traje hablaba de rutas marítimas desde China, de la logística para mover precursores químicos desde el puerto de Lázaro Cárdenas, de la necesidad de adquirir una empresa de transportes como fachada. No hablaba como un narco. Hablaba como el CEO de una corporación multinacional discutiendo su plan de expansión. Hablaba de optimización de la cadena de suministro, de mitigación de riesgos y de apertura de nuevos mercados en Europa. Y entonces, lo oí. Se giró hacia Lascano y con una calma que me heló la sangre, le dijo: Heriberto, el gobernador de Jalisco está empezando a ser un obstáculo. Su nuevo fiscal es un joven idealista que se cree Elliot Ness. No quiero un escándalo. No quiero una ejecución vulgar. Quiero que sea un accidente. Un problema cardíaco fulminante durante su rutina de ejercicio matutina. Sutil, elegante, trágico. Lascano, el gran Z3. Solo asintió como un niño regañado. Considere lo hecho, señor arquitecto. En ese preciso instante, mi universo se hizo pedazos y se reconfiguró. Comprendí la verdad. Los Zetas, con toda nuestra fuerza militar, nuestro terror, nuestras decapitaciones y narcomantas, no éramos la cima de la cadena alimenticia. Éramos simplemente el brazo armado. Los perros de ataque de algo mucho más grande, más sofisticado, infinitamente más poderoso. Éramos los peones de hombres como él. Hombres con poder real, político y económico, cuyas caras nunca aparecerían en un cartel de "Se busca". Ese fue el día que conocí al verdadero diablo. No olía a pólvora ni a sangre. Olía a una loción cara y a poder absoluto. El arquitecto. No era un narco. Era el dueño de todo el maldito circo. A partir de esa reunión en el desierto, mi rol dentro de la organización se transformó. El arquitecto, a través de Lascano, comenzó a solicitar mis servicios directamente. Al parecer, mi perfil de ex-fuerzas especiales, mi capacidad para la planeación táctica y mi discreción le habían llamado la atención. Los trabajos que me encargaba no requerían la fuerza bruta de un comando de sicarios. Requerían la precisión de un bisturí. Me convertí en su solucionador de problemas, su operador de operaciones negras. Ya no se trataba de balaceras a plena luz del día. Se trataba de guerra psicológica, de destrucción de reputaciones, de terror quirúrgico. Uno de los primeros trabajos me llevó a la Ciudad de México. El objetivo era un periodista de investigación de un diario importante. El tipo estaba a punto de publicar un reportaje explosivo que vinculaba una de las empresas de logística del arquitecto. Una compañía con contratos millonarios con el gobierno.
con el lavado de dinero a gran escala para la organización. La orden del arquitecto, transmitida por Lascano, fue escalofriantemente clara. No lo maten. Matarlo lo convertiría en un mártir. Quiero que lo destruyan. Quiero que su propia vida se convierta en un infierno, que pierda hasta el último gramo de credibilidad, que sus propios colegas lo vean como una escoria. Durante un mes, mi equipo, formado por un par de exagentes de inteligencia y un hacker prodigio, nos dedicamos a desmantelar la vida de ese hombre. Fue una operación de manual. Le sembramos evidencia falsa por todas partes. Clonamos sus tarjetas de crédito y realizamos compras de pornografía infantil en la Deep Web. Le colocamos micrófonos en su casa y su coche. Y filtramos a un bloguero rival conversaciones con sus fuentes, editadas para que pareciera que las estaba extorsionando. Contratamos a una mujer para que lo sedujera y luego lo acusara de acoso sexual. El golpe de gracia fue una noche, mientras él y su familia dormían. Usando llaves maestras, entramos a su departamento y dejamos en el cajón de su escritorio de trabajo una pistola con el número de serie borrado y medio kilo de cocaína pura. A las 6 de la mañana del día siguiente, una llamada anónima a una unidad especial de la Policía Federal, una unidad que sabíamos que estaba en la nómina del arquitecto, hizo el resto. Lo arrestaron aparatosamente frente a su esposa y sus hijos. El escándalo fue nacional. Su carrera, su reputación, su matrimonio, su vida entera, destruida sin disparar un solo tiro. Eso era el estilo del arquitecto. No le interesaba la brutalidad, le interesaba la aniquilación total. Otro trabajo fue en la Riviera Maya. Un consorcio hotelero alemán estaba a punto de ganarle al arquitecto la licitación para construir un mega resort de lujo en un tramo de playa virgen. El arquitecto quería ese terreno, no solo por el negocio turístico, sino porque la ubicación era estratégicamente perfecta para el desembarco de lanchas rápidas provenientes de Centroamérica. Me envió con una orden simple. Convence al director del consorcio, un alemán testarudo llamado Klaus, de que se retire del proyecto. No hubo amenazas directas, ni llamadas de extorsión. Simplemente estudiamos la rutina de su hija de 16 años, una joven aficionada a la equitación. Un martes por la tarde, la interceptamos cuando salía de su club hípico. No la asustamos, no la golpeamos. La subimos a una camioneta de lujo. Le dijimos que su padre nos había enviado por ella. La llevamos a una villa de lujo en Playa Car, con alberca y chef privado. Durante 48 horas, la tratamos como a una princesa. Le dimos la mejor comida. Le pusimos sus películas favoritas. No le tocamos un solo pelo. Al tercer día, la dejamos en la puerta de su casa, dormida por un sedante suave, con una pequeña nota escrita en alemán en el bolsillo de su pantalón. La nota decía: disfrutamos mucho de la compañía de su hija. Es una joven encantadora. La próxima vez no la devolveremos. Una semana después, el consorcio alemán emitió un comunicado de prensa anunciando su retiro del proyecto, citando preocupaciones de seguridad imprevistas. El arquitecto construyó su hotel. Pero el trabajo que selló mi destino, la culminación de mi descenso al infierno, fue la operación contra el magistrado federal Ernesto Beltrán. Un juez incorruptible, de los pocos que quedaban. Un hombre de la vieja escuela que no tenía precio. Beltrán llevaba más de un año armando un caso masivo. Una investigación que, de llegar a los tribunales, no solo implicaría a la mitad de la estructura de mando de los Zetas, sino que, a través de una compleja red de empresas fantasma y paraísos fiscales, llegaría hasta las entrañas del imperio corporativo del arquitecto. Era una amenaza existencial. No bastaba con matarlo.
Había que enviar un mensaje, un misil nuclear al corazón del sistema judicial mexicano. El arquitecto planeó la operación personalmente, con el detalle de un general preparando una invasión. Fue una obra maestra de inteligencia y ejecución militar. El magistrado vivía en un búnker en San Pedro Garza García, Monterrey, con escoltas del ejército. Atacarlo allí era un suicidio. Pero el arquitecto, a través de la vigilancia electrónica, encontró su única debilidad: su humanidad. Una vez al mes, sin falta, el magistrado viajaba de forma casi secreta a un pequeño pueblo en la Sierra de Santiago para visitar la tumba de su esposa, fallecida años atrás. Iba en una sola camioneta blindada, con solo 2 escoltas de su máxima confianza. Esa era nuestra ventana de oportunidad. La operación fue cronometrada al segundo. Un equipo de halcones vigiló la carretera desde kilómetros antes. Un segundo equipo, disfrazado de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, montó un falso retén en una curva cerrada y sinuosa. Yo lideraba el equipo de asalto. Cuando la Suburban del magistrado redujo la velocidad, la bloqueamos con un camión de volteo. No hubo disparos. Usamos cargas huecas direccionales para volar las cerraduras de las puertas blindadas. En menos de 10 segundos, los escoltas estaban neutralizados con pistolas de electrochoque y teníamos al magistrado. Lo llevamos a una casa de seguridad en la sierra. No lo torturamos físicamente. La orden del arquitecto, que recibí en un teléfono satelital, fue específica. Quiero que lo grabes, Rubén. Quiero que lea un comunicado, palabra por palabra. En él, confesará que recibía dinero del cártel de Sinaloa, que todo su caso contra nosotros era una farsa para favorecer a nuestros enemigos y que renuncia a su cargo por vergüenza. El magistrado Beltrán, un hombre de una pieza, nos miró con desprecio y se negó. Pueden matarme, pero jamás destruirán mi nombre y mi honor, nos dijo con una voz firme que me hizo sentir pequeño. El arquitecto, como siempre, iba un paso por delante. Si se niega, Rubén, me dijo por el teléfono con su voz calmada y venenosa, muéstrale el video que te envié al portátil. Encendí la laptop y se la puse delante. Era una transmisión en vivo, de alta definición. La cámara, montada en un rifle de francotirador, apuntaba desde un edificio al otro lado de la calle a la cafetería de la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Ciudad de México. En la mira estaba el hijo del magistrado, un joven de 20 años, riendo con sus amigos, sin saber que un punto láser rojo invisible bailaba sobre su pecho. El rostro del magistrado se descompuso. El valor, el honor, todo se derrumbó ante la imagen de su hijo a un segundo de la muerte. Se quebró en un sollozo seco y desgarrador. Tomó el papel y leyó cada palabra del guión que le pusimos enfrente, con la voz rota por el llanto y la derrota. Después de que terminamos de grabar, la orden final del arquitecto fue simple y brutal. Excelente trabajo, Rubén. Ahora bórralo a él y a sus escoltas, sin rastros, sin cabos sueltos. Cumplimos la orden. El video se filtró a los medios de comunicación esa misma noche. El país quedó conmocionado. El juez héroe, el último bastión de la justicia, resultó ser un traidor corrupto. El caso se desmoronó. El mensaje había sido enviado y recibido en cada juzgado y cada oficina de gobierno del país. Y yo me sentí más vacío, más sucio y más perdido que nunca. Había asesinado a un hombre bueno, y lo que era peor, había asesinado su legado, su honor. Todo para proteger los intereses de un monstruo que nunca se ensuciaba las manos. Esa noche,
mientras el humo del cuerpo del magistrado se elevaba hacia el cielo estrellado de la sierra. Algo dentro de mí se rompió de forma irreparable. Durante 9 años, había construido una fortaleza de justificaciones alrededor de mi conciencia. Lo hacía por mi hija, para darle un futuro que yo nunca tuve. Me decía que era un soldado cumpliendo órdenes, que la lealtad a mis comandantes era lo primero, pero ya no podía seguir mintiéndome. Mi hija estaba a salvo, viviendo una vida de privilegios en Estados Unidos, con la mejor atención médica que el dinero podía comprar. Yo ya no estaba sobreviviendo. Estaba prosperando en el horror, me había vuelto adicto a la adrenalina, al poder, al miedo que mi nombre inspiraba. Me había convertido en uno de ellos. El rostro del magistrado Beltrán, descompuesto por el dolor al ver a su hijo en la mira, me perseguía en mis pocas horas de sueño. La imagen de ese punto láser en el pecho de un joven inocente podría haber sido mi hija. La paranoia, un veneno lento y corrosivo, empezó a apoderarse de mí. Comprendí la naturaleza del arquitecto. Era brillante, meticuloso, pero también era un sociópata que veía a las personas como herramientas desechables. Yo sabía demasiado. Conocía su alias. Había visto su rostro. Conocía la estructura de sus empresas fachada. Había sido su ejecutor personal en sus operaciones más sensibles. Para un hombre cuyo mayor activo era su anonimato, yo era un cabo suelto, un riesgo inaceptable. Empecé a ver sombras en cada esquina. Cambiaba de casa de seguridad cada 2 días. Dormía con una pistola bajo la almohada. Dejé de confiar incluso en los hombres de mi propio equipo. Una noche, mientras estaba en una guarida en Piedras Negras, recibí un mensaje encriptado en un dispositivo especial que solo usaba para comunicarme con la cúpula. Era del arquitecto. Una nueva orden. Se había enterado, a través de su vasta red de espionaje, que Arturo, el griego, mi viejo amigo del ejército, el hombre que me había reclutado, había estado hablando de más en una borrachera con unas prostitutas. Había alardeado de la existencia de un verdadero jefe de jefes por encima de Lascano. Un fantasma que movía los hilos desde la Ciudad de México. La orden era directa, sin espacio para la interpretación. Arturo y su equipo se han vuelto poco confiables. Un riesgo para la seguridad de la operación. Soluciona el problema de raíz, Rubén. A todos. Quiero que demuestres de qué lado está tu lealtad. Me estaba pidiendo que asesinara al hombre que me salvó la vida, el padrino de mi hija. Me pedía que masacrara a los hombres que habían peleado a mi lado en una docena de infiernos. Me citó en una bodega abandonada en las afueras de Saltillo. Tráelos contigo. Diles que es para planear un nuevo jale importante en Torreón. Sé convincente. Un frío glacial me recorrió la espalda. Esto no era una prueba de lealtad. Era mi propia sentencia de muerte. El arquitecto era un maestro del ajedrez. Siempre pensaba 3 movimientos por delante. Si mataba a Arturo, me convertiría en un monstruo sin posibilidad de retorno. Y el próximo en la lista de limpieza, sin la protección de mi amigo y su gente, sería yo. Si me negaba a cumplir la orden, me cazarían como a un perro por traición. La trampa era perfecta. Mi instinto de soldado, ese que me había mantenido vivo tantas veces, me gritaba que algo estaba fundamentalmente mal. Llegué a la bodega 2 horas antes de la cita. No contacté a Arturo. En lugar de eso, escalé sigilosamente por una estructura metálica oxidada y me oculté entre las vigas del techo, en la oscuridad, con una vista perfecta de toda la nave industrial. Esperé. 10 minutos después de la hora acordada, no llegó Arturo. Llegaron 2 camionetas pick-up sin insignias.
pero reconocí a los ocupantes de inmediato. Eran hombres del Z40, la gente de Miguel Ángel Treviño. Los más sanguinarios, los carniceros. Se posicionaron estratégicamente dentro y fuera de la bodega, con rifles de asalto en posición de emboscada. No estaban allí para una reunión. Estaban allí para esperarme a mí y a mi gente, para borrarnos del mapa. El arquitecto había dado la orden. Iba a eliminarme a mí y a la célula de Arturo en una sola jugada maestra, y seguramente lo presentaría ante Lascano como una purga de traidores. Yo era el siguiente en su lista de limpieza corporativa. Desde mi percha en la oscuridad, viendo a esos chacales esperar a su presa, vi la verdad con una claridad brutal y aterradora. Para el arquitecto, la lealtad era una mercancía, y la mía acababa de caducar. El infierno personal se desató en ese momento. Desde mi escondite en las vigas, usé un teléfono desechable para hacer una única llamada. Griego, soy yo. No te acerques a la bodega de Saltillo. Es una trampa. Nos quieren quebrar a todos. Desaparece ahora mismo. Quema todo y corre, le susurré antes de destruir el teléfono. Sabía que solo tenía una oportunidad, una ventana de minutos antes de que se dieran cuenta de que no iba a aparecer. Tenía que convertirme en un fantasma. No podía ir a ninguna de mis casas de seguridad. Estarían vigiladas. No podía contactar a mi familia en Estados Unidos. Sus teléfonos estarían intervenidos. Estaba completamente solo, un hombre sin ejército en un país en guerra. Logré deslizarme fuera de la bodega por un ducto de ventilación en el techo, mientras los carniceros de Treviño seguían esperando abajo. Durante las siguientes semanas, viví como una rata acorralada. Me movía solo de noche, robando coches viejos para viajar de un estado a otro. Dormía en hoteles de paso de mala muerte, pagando en efectivo. Comía lo que podía, siempre paranoico, siempre mirando por encima del hombro. Toda la formidable maquinaria de inteligencia y muerte de los Zetas, la misma que yo había ayudado a perfeccionar, ahora estaba dedicada a una sola misión: cazarme. Mis antiguos compañeros, los hombres que yo mismo había entrenado en el arte de la cacería humana, tenían órdenes de matarme en cuanto me vieran. Mi cabeza tenía un precio. Mientras tanto, sin que yo lo supiera, las agencias de inteligencia estadounidenses, la DEA y el FBI, habían interceptado comunicaciones encriptadas sobre una purga interna y la cacería de un operativo de alto nivel apodado El Sombra. Mi nombre, relacionado con la desaparición del magistrado Beltrán, empezó a brillar en rojo en sus pizarras de objetivos. Me convertí en un espectro, cazado por los demonios que había servido y por los ángeles de la ley al mismo tiempo. Mi única y desesperada esperanza era cruzar la frontera, llegar a Estados Unidos y entregarme. Sabía que me esperaba una celda, pero una celda estadounidense era infinitamente mejor que una fosa clandestina en el desierto de Coahuila. Junté el último fajo de dólares de emergencia que tenía enterrado y le pagué a un pollero, un coyote, para que me cruzara por el desierto de Sonora. Fue la ironía más cruel de mi vida. Yo, que había coordinado el paso de toneladas de cocaína y miles de migrantes a través de esa misma frontera, ahora la cruzaba a pie, como un ilegal más, muriéndome de sed y de miedo. Pero el arquitecto tenía tentáculos en todas partes. Sus recursos eran ilimitados. Uno de los hombres que viajaba en nuestro pequeño grupo de migrantes no era un campesino buscando el sueño americano. Era un halcón, un espía. Cuando estábamos a solo unos kilómetros de la línea fronteriza, cerca del desolado paraje de Sasabe, Arizona, nos emboscaron. No fue la patrulla fronteriza.
Eran 2 camionetas llenas de sicarios. La balacera en la quietud de la noche del desierto fue surrealista. Los pobres migrantes, hombres, mujeres y niños, gritando, corriendo en todas direcciones, atrapados en un fuego cruzado que no entendían. Yo, con una vieja pistola Browning que había comprado, devolviendo el fuego contra hombres armados con rifles de asalto. Me hirieron en la pierna. El impacto me lanzó hacia atrás y caí detrás de unos matorrales, sintiendo la sangre caliente empapar mi pantalón. Sabía que era el fin. Mientras me desangraba bajo las estrellas, recé por primera vez en años, no por mí, sino por mi hija. Fue entonces cuando escuché un sonido que conocía muy bien. El ruido atronador de las aspas de helicópteros Black Hawk cortando el aire. La DEA, que había estado rastreando los teléfonos satelitales de los sicarios que me buscaban, había triangulado nuestra posición. Descendieron del cielo como ángeles de la muerte, con gafas de visión nocturna. Los sicarios, superados en número y tecnología, intentaron huir, pero fueron abatidos o capturados en cuestión de minutos. Un equipo de agentes de las fuerzas especiales gringas, equipados hasta los dientes, me encontró, tirado en el suelo, desangrándome, con la pistola todavía en la mano. Uno de ellos me iluminó con la linterna de su rifle y me apuntó directamente a la cabeza. «Rubén Aguilar», gritó en un español con fuerte acento. Apenas pude asentir. «You are under arrest». No sentí miedo. No sentí alivio. Solo sentí el peso aplastante de 9 años de infierno desplomándose sobre mí. La cacería había terminado. Me habían atrapado, sí, pero en su arrogancia, el arquitecto había cometido un error. Me había dejado vivo. Y así, aquí estoy. En esta caja de concreto de 2 por 3 metros, donde el día y la noche son solo un cambio en el zumbido de las luces fluorescentes. No veo el sol. No siento la brisa. Solo tengo el eco de mis crímenes y el silencio como mi única compañía. Durante el juicio, cooperé. Les conté todo. Les di mapas de rutas, ubicaciones de casas de seguridad, nombres de comandantes y jefes de plaza. Les hablé de la crueldad de Lascano, de la psicopatía de Treviño, y les hablé del arquitecto. Les di su nombre real, los nombres de sus empresas fachada, sus conexiones con políticos de alto nivel en México y con empresarios en Estados Unidos. ¿Y saben qué pasó? Nada. Absolutamente nada. Los fiscales federales y los agentes de la DEA que me interrogaban se ponían pálidos cuando mencionaba ese nombre. Hacían llamadas urgentes, salían de la habitación. Luego volvían y me decían que me concentrara en la estructura de los Zetas, que ese otro tema era demasiado sensible, que ese hombre era demasiado grande, demasiado conectado. Me di cuenta de la terrible verdad. El monstruo era intocable. Estaba protegido por el mismo sistema que pretendía combatirlo. Lascano está muerto. Treviño está pudriéndose en una cárcel mexicana. Son los trofeos que el gobierno muestra al mundo para decir que está ganando la guerra contra las drogas. Pero son solo los perros rabiosos. El amo de los perros sigue libre, probablemente en este mismo instante, cerrando otro negocio multimillonario, moviendo los hilos desde su oficina con aire acondicionado, diseñando nuevas estructuras criminales, creando nuevos monstruos para que hagan su trabajo sucio. He decidido hablar ahora, grabar esta confesión a través de los pocos canales que me quedan, no porque busque redención. Mi alma está manchada de sangre para siempre, y lo sé. Lo hago porque ustedes, los que están ahí fuera, tienen que saber la verdad.
El narcotráfico no se trata de rancheros con botas y sombrero que se hicieron poderosos de la noche a la mañana. Esa es la caricatura que les venden para que sea más fácil de digerir. El verdadero poder, el que corrompe naciones enteras, el que financia guerras y compra gobiernos, viste de traje, tiene títulos de universidades de élite y se sienta en los consejos de administración de corporaciones multinacionales. El diablo no viene con cuernos y un tridente. Viene con un portafolio de piel y una sonrisa encantadora. Si eres joven, si estás en el barrio, si sientes esa misma desesperación que yo sentí, si la pobreza te está ahogando y ves esta vida como una salida fácil, como una promesa de poder y respeto, escúchame. Escucha la voz de un hombre muerto en vida. Mira dónde estoy. Enterrado en una tumba de concreto a miles de kilómetros de mi tierra. Cambié la vida de mi hija por este silencio eterno y ni siquiera puedo escuchar su voz. Este camino que parece tan atractivo solo tiene dos finales reales: una tumba anónima en el desierto o una jaula de acero como esta. No hay paraísos. No hay gloria duradera. Solo hay sangre, traición y este vacío infinito que te consume por dentro. El verdadero cártel no está patrullando las calles con rifles de asalto. Está en los palacios de gobierno y en las bolsas de valores. Y nosotros, los de abajo, los desesperados, solo somos la carne de cañón que ellos usan en su guerra por el poder y el dinero. No seas su próxima bala. No dejes que te usen, porque al final, cuando ya no les sirvas, te desecharán como a mí. Y no habrá nadie para escuchar tu historia.